Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar revisando los temas de esta parte del curso, de los temas de magnetismo. Voy a compartir mi presentación para que sigamos revisando estos temas. Bueno, antes se me olvidó preguntar, ¿alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacer, muchachos? ¿Algo que quieran expresar? Los escuchamos, adelante. No hay nada, comentarios, dudas, muchachos, nada. Por el momento no, profe. No, profe. Vale, gracias. Todo bien, profe. Va. Entonces, muchachos, vamos a seguir trabajando con lo que es flujo magnético, densidad de flujo magnético. El día de ayer revisamos estos temas. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Creo que tenemos 2 horas ahorita, entonces, pues vamos a avanzar lo más que se pueda. Pero vamos a empezar el día de hoy con la revisión rápida de lo que vimos ayer. Hablamos del flujo magnético y veíamos que ese flujo magnético era precisamente las líneas de fuerza que salían de un polo norte y entraban en un polo sur de un imán, que es lo que estamos estudiando ahora. Ese flujo magnético se mide en Maxwell, en el sistema CGS, y un Maxwell equivale a una línea de fuerza. Vimos la forma de determinar ese flujo magnético para estos dos imanes y lo expresamos en Maxwells y en Webers. Vimos que podíamos convertir de Maxwell a Webers, y también puede ser al revés, de Webers a Maxwells, dependiendo de la necesidad. Y también revisamos este concepto de densidad de flujo magnético o inducción magnética o intensidad de campo magnético. Todos esos nombres tiene y se representa con esta letra B, y que lo vamos a utilizar más adelante mucho. De hecho, va a ser uno de nuestros principales parámetros para resolver problemas más adelante. Y determinamos que esta densidad de flujo magnético, intensidad de campo magnético o inducción magnética, pues es simplemente una relación entre el flujo magnético, es decir, la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Entonces, si sacamos esa relación, podemos obtener esta densidad de flujo magnético o intensidad de campo magnético o inducción magnética, como la encontremos nombrada. Y entonces vimos que las unidades de esta densidad de flujo magnético son, para el caso del sistema CGS, son el Gauss, y eso equivale a que una línea de fuerza atraviese una área, una superficie de 1 centímetro cuadrado. Cuando eso sucede, entonces tenemos ahí un Gauss de densidad de flujo magnético. Si tenemos un área diferente, tan grande como 1 metro cuadrado, y a través de ella pasan 10 a la 8 líneas de fuerza, es decir, 100 millones de líneas de fuerza, es decir, un Weber. Entonces, lo que tenemos aquí como densidad de flujo magnético es lo que llamamos un Tesla. Y entonces de ahí determinamos que un Tesla es igual a 10 a la 8 líneas de fuerza por metro cuadrado, o un Weber por metro cuadrado. Ese es un Tesla. Y vimos las dos expresiones que vamos a poder utilizar para determinar el flujo magnético, la densidad de flujo magnético, perdón, o también denominada intensidad de campo magnético o inducción magnética. En el primer caso, para cuando la superficie que es atravesada es perpendicular, esta primera expresión es para cuando hay perpendicularidad. Esta que estoy resaltando ahorita es cuando es perpendicular la superficie, por eso se refiere aquí en área normal. Utilizamos esta expresión para determinar esa densidad de campo magnético, y cuando no hay perpendicularidad, es decir, cuando hay una inclinación de la superficie con respecto al campo magnético, a las líneas de fuerza magnética, entonces utilizamos esta expresión, porque el área que observan esas líneas de campo magnético pues cambia de acuerdo a la inclinación de esa superficie. Entonces vamos a empezar el día de hoy con un ejercicio a este respecto para tratar de clarificar este concepto. Bien, muchachos, entonces, cualquier duda, pregunta, muchachos, conforme salga, pueden expresarla de inmediato, por favor, para no irlas acumulando. Entonces tenemos este caso, tenemos por aquí una superficie de alguna manera
formada como un rectángulo, o parece un cuadrado esto pues, pero vamos a suponer que este es un área que está formada por un lado de 20 centímetros y por otro de 25 centímetros, por ejemplo. Y esta superficie de algo que no sé qué sea, o simplemente estoy marcando en el espacio, pero en esa superficie está siendo atravesada por líneas de flujo magnético que desde luego sabemos que nacen en el polo norte de un imán y regresan al polo sur de un imán. Pudiera ser el mismo, pudiera ser otro, pero esas líneas de fuerza las voy a representar ahora aquí por medio de estas. Aquí hay líneas de fuerza que están atravesando esta superficie y tienen esta dirección. Y entonces aquí hay líneas de fuerza, tantas líneas de fuerza como, ¿cuánto será bueno? Vamos a poner que sean 2000. Entonces puedes expresarla como 2000 líneas de fuerza o como 2000. ¿Qué, muchachos? ¿Cuál es la otra unidad? ¿A qué equivale una línea de fuerza? Muchachos. ¿A Maxwell? ¿La 10 es la octava potencia de Weber? No, una línea de fuerza es un Maxwell, muchachos. Está bien, por ahí me lo dijeron. Maxwell, una línea de fuerza es un Maxwell. Bueno, ¿y este grupo de líneas de fuerza cómo se llama? Lo acabamos de mencionar, muchachos. El conjunto de líneas de fuerza, ¿cómo se le llama? ¿Un Weber? No. Un Weber sí son 10 a la 8 líneas de fuerza, pero de forma genérica a un conjunto de líneas de fuerza, ¿cómo le llamamos? ¿Un Maxwell? No. ¿Flujo magnético? El campo magnético es la región que rodea a un cuerpo donde se manifiestan los, ¿cómo se llama? Los efectos magnéticos. Este conjunto de líneas, que en este caso son 2000, este conjunto de líneas se llama el flujo magnético. ¿Vale? Y esas están atravesando una superficie que es esta área que voy a tratar de colorear aquí. Ese flujo magnético está atravesando toda esta superficie que estoy coloreando aquí en amarillo. Bueno, ya me pasé toda esta superficie. Entonces, mi interés ahorita es determinar cuánto vale la densidad de flujo magnético que está atravesando esta área. ¿Cómo puedo hacer eso, muchachos? ¿Alguna idea? Con alguna de las fórmulas que mostró esa. ¿Con cuál de las dos? Aquí estoy suponiendo que esta superficie, estas líneas están perpendiculares, exactamente perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados con esta superficie. ¿Cuál utilizo, la primera o la segunda? La primera. La primera. Entonces, ¿a qué será igual esta densidad de flujo magnético para este caso? Pues simplemente es la relación entre el flujo magnético, es decir, el número de líneas que atraviesan esta área normal, que es un área perpendicular a ese flujo. Bien, en este caso, tengo 2000 líneas de fuerza o 2000 Maxwells. Pues directamente lo pongo aquí, 2000 Maxwells. Estas unidades son del sistema CGS. ¿En qué unidades mido el área del sistema CGS? Muchachos. ¿En Gauss? El área, muchachos. El área es una magnitud física resultado. ¿No es en metros? ¿En centímetros? El área. ¿En centímetros? Es metros, ¿no? El área. ¿Qué es el área, muchachos? Metros cuadrados.
Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Esta área normal, en este caso, en centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo voy a obtener esa área? Si tengo aquí, Multiplicando los lados por 25. así es, multiplicando estos 20 centímetros de ancho que tiene esta área que estoy dibujando ahí, por estos 25 centímetros de alto que tiene esta área que dibujé yo ahí, y entonces voy a obtener que eso son 2000 Maxwell, que son la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie, divididas entre 20 por 25, muchachos, ¿cuánto es? 500. 500. 500. Ok, 500. Sí, Y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Y entonces, si yo hago esta división, pues quito este 0 y quito este otro 0, me quedan 20 entre 5, me queda una densidad de flujo magnético igual a 20 4 Gauss. 4 Maxwells por centímetro cuadrado. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué es Maxwell por centímetro cuadrado? Tiene un nombre especial, lo acabamos de ver. Gauss. Gauss, sí. Esas son las unidades de la densidad de flujo magnético en el sistema CGS. 4 Maxwell por centímetro cuadrado son 4 Gauss. Entonces, pero el problema es que me están pidiendo que yo exprese esta densidad. Bueno, aquí ya no puse, pero esta densidad combina estas dos cosas. Esta densidad de flujo magnético combina estas dos cosas. Pero yo la quiero expresada en teslas, en las unidades que se llama Tesla. ¿Qué puedo hacer para expresar esta unidad, esta cantidad de 4 Maxwell o 4 Gauss en teslas? Si recuerdo, no vimos, sí vimos. Recuerdo aquí, muchachos, aquí tengo una conversión, una equivalencia, y sé que un Tesla son 10 a la 4 Gauss. Tengo un factor de conversión. Un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. ¿Cómo hago para cambiar, para expresar esos 4 Maxwell, esos 4 Gauss, perdón, en teslas? Con regla de 3. Con regla de 3 sería algo, sí, válido, pero somos, muchachos, somos científicos, somos estudiantes, podemos hacer algo más elegante y más en forma, ¿no? Que es una conversión de unidades. ¿Cómo convierto estos 4 Maxwells, estos 4 Gauss en teslas? Pues tengo que expresar mis 4 Gauss, igual que lo hicimos ayer, mis 4 Gauss, y multiplicarlo por un factor tal que me permita cambiar sus unidades a teslas y eliminar sus unidades de Gauss. Ahora, la pregunta es, ¿qué unidades pongo, qué cantidad pongo arriba y qué cantidad pongo abajo para poder hacer esta conversión? Abajo. Sería Abajo 10 a la 4. El 10 a la 4. Ajá. Se encimaron todos, pero me dijeron, creo que aquí pongo el 1. Sí. Okay. O el 10 a la 4. El 10 a la 4. Muy bien, gracias. Entonces, ya tengo ahí. Y un Tesla sé que son 10 a la 4 Gauss. Aquí tengo el factor de conversión. Entonces, esto es cierto, ¿no? Esto es una unidad. Entonces, no estoy afectando esta cantidad. Simplemente me sirve para convertirla. Y me sirve para poder eliminar estas unidades y hacer esta conversión. 4 por 1, 4. Me dan 4 Teslas. Pero van a estar divididos entre 10 a la 4. Entonces, esto no puede quedar en el denominador, tengo que subirlo al numerador. Entonces me va a quedar 4. ¿Por qué, muchachos? ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la menos 4. A la menos 4, muy bien.
Este 4 va a cambiar de signo cuando suba esto al numerador, y esto van a ser teslas. Así de fácil y así de sencillo. Desde luego esto es prácticamente una regla de 3, muchachos, pero ya nosotros en este nivel ya debemos de visualizar esto más, porque la regla de 3 me sirve para una relación directa entre dos valores, pero eventualmente vamos a tener que hacer cambio de unidades de 2, incluso de 2, incluso 3, 3 cantidades físicas. Entonces lo recomendable es utilizar este formato de conversión. Pero bueno, hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí, no, profesor. Bien, gracias. Entonces vamos a hacer rápidamente otro ejercicio para complementar este. Nuevamente tengo una serie de líneas de fuerza. ¿Cómo se le llama esta serie de líneas de fuerza, muchachos? ¿Cómo dijimos? ¿Qué es esto? Flujo magnético. Flujo magnético. Muy bien, flujo magnético, y lo representamos con la letra phi. Y entonces voy a dibujar una superficie que ya no la voy a dibujar así para que se vea, sino voy a dibujarla como si lo estuviera viendo de costado, para darme cuenta que esa superficie ahora ya no es perpendicular a este flujo, sino que ya tiene una inclinación con respecto al flujo. Esa inclinación pues la puedo expresar como un ángulo. De hecho, como toda inclinación, la tengo que expresar como un ángulo, que en este caso podemos suponer que fuera de 30 grados, aunque ahí está un poco más inclinada, se parece más a 45, pero vamos a suponer que fuera 30 grados. Entonces mi superficie, y voy a suponer que esto fuera nuevamente el mismo cuadrado, por ejemplo, muchachos. El mismo cuadrado de 20 por 25, nada más que lo estoy viendo de costado, y veo que ahora está inclinado a 30 grados con respecto al flujo. Y vamos a suponer que el flujo es exactamente el mismo, es un flujo de 2000 Maxwells. Y entonces vamos a calcular cuánto vale la densidad de campo magnético en esta superficie que está siendo atravesada. ¿Cómo puedo calcular esa densidad de campo magnético, muchachos? ¿Qué será igual? Muchachos. Sería, es que Sería el número de fuerza sobre sí, el área sobre, por el seno del ángulo. Ok. exacto, El flujo el área del seno. El flujo magnético por el área. Sobre el área del seno del El área multiplicada por ángulo. el seno del ángulo. Del seno del ángulo que forma esa área con el flujo. Entonces, si sustituyo mis valores en este caso, ahora voy a hacerlo, pero voy a hacerlo para obtener directamente mi resultado en Gauss. Bueno, entonces, primero, 2000 Maxwells, de una vez lo voy a convertir a Weber, a Webers. ¿Cuántos son 2000 Maxwells en Webers, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos, un Weber, cuántos Maxwells tiene? ¿Alguien se acuerda? Son 10 a la 8. 10 a la 8. 10 a la 8. Entonces, si yo quisiera operar, 10 a la 8. 10 a la 8 Maxwells. Si yo quisiera operar esta cantidad ahorita, directamente pasar estos 2000 Maxwells a Webers, ¿cómo me quedaría? ¿Cuántos serían en Webers? Rápidamente, sin hacer ninguna operación, ¿cómo lo podría expresar? Perdón, este es de Webers a Maxwells, pero ahora voy a pasar de Maxwell a Webers. Si tengo un Maxwells, ¿cuánto es en Webers? ¿A qué será igual en Webers? Esta es la operación inversa. ¿Alguna idea, muchachos? Sería 2 por 10 a la menos 5.
Sí, ahorita sí vamos a llegar a eso, pero ahorita vamos a hacer el factor de conversión. Serían... sería 2000 por 1 por 1 10. No. sobre 10 a la 8. Ok, sí. Antes aquí para sacar el factor de conversión, aquí ya tenemos que un Weber vale 10 a 8 Maxwell, o sea, 100 millones de Maxwells. El inverso, ¿cuánto vale un Maxwell en Webers? Sería 1 por 10 a la menos 8. Muy bien, 10 a la menos 8, simplemente 10 a la menos 8, el contrario. Entonces, cuando yo tengo una cantidad ya dada en Maxwells, para pasarlo a Webers, simplemente lo multiplico por este factor, 10 a la menos 8, entonces voy a tener aquí 2000 por 10 a la menos 8. Ya la tengo expresada en Webers. Ahora, bien escrita esta cantidad, pues no está bien escrita, tendría yo que mover mi punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, y a la hora que me voy moviendo hacia la izquierda voy a tener que reducir este exponente, menos 7, menos 6, menos 5, y entonces llegamos a que esto es 2 Por 10 a la menos 5, como nos había dicho bien Miguel, me parece que fue. ¿Sí, Miguel, nos habías dicho eso? Sí, profe. 2 por 10 a la menos 5, Webers. Ok, entonces ya hice esa conversión un poquito más rápido, siempre recordando desde luego este factor. Esto es importante que recordemos cuál es la equivalencia en los dos sentidos, ¿no? Visualizar que el Weber es una gran cantidad de Maxwells, tantos como 10 a la 8, entonces el Maxwell es una pequeña fracción de un Weber, tanto como 10 a la menos 8 Webers. Entonces, ya tengo esto en Webers, pero me hace falta el área que puedo calcular aquí está en centímetros, pero la quiero calcular en metros, muchachos. ¿A qué será igual el área? Si la quiero calcular en metros, tengo que expresar mis cantidades ahora en metros. ¿Cuánto por cuánto? Sería 0.2 por 0.25 y daría 0.5. Ajá. ¿De dónde sale 0.2? De dividir 20 entre 100. De dividir 20 entre 100, sabiendo que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, el primer lado mide 0.2 metros, el segundo vale 0.25, pues son 25 centímetros, igual dividiendo 25 entre 100, y entonces ya puedo expresar mi área en metros cuadrados, y eso me da 0.5 Sí. o 0.05. Sí. ¿Cuánto me da, muchachos? 0.05. A ver, otra vez, 0.05. 0.05. 0.05. Okay. 0.5. Así, entonces esto ya está dado en metros cuadrados. Y entonces, ahora sí, vamos a ver que el flujo que calculé de 2 por 10 a la menos 5 Webers, lo tengo que dividir entre 0.05 metros cuadrados. Y entonces, ¿cuánto es 2 entre 0.05, muchachos? Ayúdenme. 440, 400. 0.004. Sería 4 por 10 a la menos... A ver, tantito antes. Solamente 2 entre 0.05. 40. 40. Bien. Y entonces me quedan 40 por 10 a la menos 5. Entonces, bien escrito esto, tendría que dejar solamente un decimal. Tengo que correr mi punto hacia la izquierda. Entonces me quedan 4. Sería 4 por 10 a la menos 4, ¿no? 4 por 10 a la menos 4. Perdón, antes de eso, ya me fui de largo. Me faltó lo de abajo aquí. Todavía Una pregunta, profe. Sí. Me faltó el seno aquí. Sí, adelante, te escucho. No, sí, era eso del seno. Era eso, ¿verdad? Porque aquí me faltó que esto lo tengo que multiplicar por el seno de 30 grados. Ajá. Porque no hay perpendicularidad, que son seno de 30 grados. Ok. Ahora sí, me quedan 2 por 10 a la menos 5.
teslas arriba. Perdón, Webers. Entre 0.05. ¿Cuánto vale el seno de...? Pero Menos 0.98 vale el seno de... No, el seno de... Vale 0.5. Vale 0.5 el seno de... 5 por 0.05. ¿Cuánto me da? 0.25. 0.25, ok. Metros cuadrados. Y ahora sí, ¿cuánto es 2 entre 0.025? ¿80? Sí, 80. 80. 80. 80. Por 10 a la menos 5. Que ya tengo ahí arriba. Y entonces bien escrito eso es, esta inducción magnética va a ser igual a 8. Tengo que recordar este punto. Por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4. Menos 4, Webers por metro cuadrado. O sea, lo que es lo mismo son teslas, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué relación observan, muchachos, contra el primer resultado que obtuvimos? Contra este segundo. ¿Se hizo más grande la densidad o se hizo más pequeña? Se hizo más grande. Se hizo más grande. Es más grande, prácticamente se duplicó, ¿no? El doble. Se duplicó la densidad porque ahora la cantidad de área que ven estas líneas ahora es más pequeña. Y entonces es como si estuvieran concentradas más líneas en un área más pequeña y por eso la densidad aumenta. Pero bueno, aquí a lo mejor, espero no haberlos confundido, lo que pasa es que aproveché el ejemplo para hacer de una vez, ejemplificar cómo tenemos que hacer las conversiones directamente, pero espero que no se hayan confundido. Hicimos los dos procesos en el mismo problema. Antes de aplicar los valores a la fórmula, pues hicimos la conversión para que ya tuviéramos directamente nuestro resultado en teslas, y en el primer caso lo hicimos al revés. Primero utilizamos las unidades como las teníamos originalmente y al final hicimos la conversión de Gauss a teslas. Aquí dependerá mucho qué es lo que recordemos de estos factores en su momento o cómo nos acostumbremos a operarlos, ¿no? Pero muchos preguntas, dudas, comentarios, retroalimenten. No, profesor. No, profe. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Todo bien. Vale, entonces voy a publicar en un rato más ya unos ejercicios con respecto a este tema, ya lo revisamos con los 3 grupos, entonces ya van a proceder a resolverlos y ya en la siguiente sesión me dirán si hay dudas a este respecto. ¿Vale? Si no dicen otra cosa, muchos, entonces vamos a continuar con los temas del día de hoy y vamos a ver el siguiente concepto que se llama la permeabilidad magnética, muchachos. ¿A qué les suena la palabra permeable o permeabilidad? ¿Qué es permeable o permeabilidad? Como que algo que evita, no sé, algún contacto con algo. Algo que repele. Ajá, eso sería la impermeabilidad, eso sería el contrario. O sea, cuando está lloviendo y quiero salir a la calle, me pongo un impermeable, o sea, algo que me proteja, que evite que el agua pase. Pero en este caso estoy hablando de algo permeable. ¿Qué será entonces algo permeable? Sí tiene que ver con eso, pero ¿qué será algo permeable? Que ya no deja pasar. Se encimaron, ya no escuché. A ver otra vez, uno. Es algo que deja pasar a otra cosa. Que deja pasar, ¿no? Que deja pasar. Cuando algo es permeable es que deja pasar. Sus cubrebocas que usan muchachos todos los días, si es que salen a la calle, son permeables, o sea, dejan pasar el aire.
pero se supone que retienen las partículas que puedan pasar de un lado para otro y las que salgan de su boca también en otro sentido, pero el aire lo dejan pasar, entonces son permeables al aire. Y bueno, entonces igual existe algo que se llama la permeabilidad magnética, es decir, hay materiales que son permeables a estas líneas de campo magnético que pueden atravesar los materiales con mayor o menor facilidad. Entonces, precisamente eso se refiere esta permeabilidad magnética, al grado a la facilidad con que una sustancia permite que atraviese este flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Pues son las líneas de fuerza magnética que se generan en los polos norte y terminan en los polos sur de un imán. Y entonces, cuando pasan a través de una sustancia, pues, dependiendo de qué tan fácil pasen, entonces se dice que ese material es más o menos permeable magnéticamente. Y entonces distinguimos aquí, esta lámina me dice que hay dos tipos de permitividades, la permitividad absoluta y una permitividad relativa. Entonces, aquí nada más me dice que la permeabilidad tiene 3 diferentes unidades. Bueno, para empezar, esta permeabilidad se representa con esta letra que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama, muchachos? Como la vaca. ¿Cómo hace la vaca? Mu. Mu. Sí, así se llama esa letra. Mu es una letra griega que se llama mu. Ya la hemos usado, en física 3, en física 2. Esta permeabilidad se representa con la letra mu. Y entonces esta permeabilidad tiene diferentes unidades dependiendo en qué tipo de problemas o circunstancias se van a utilizar. Para este caso en que estamos hablando de densidad de campo magnético, y tal vez utilizaremos esta primera, que es, sus unidades son Webers por metro sobre metro por amper, pero también puede tomar unidades de Teslas metro sobre amper y Newton sobre amper. Pero bueno, lo importante ahorita, no nos embrollemos con eso, todas estas unidades son equivalentes, de hecho son la misma si hiciéramos el análisis dimensional, pero lo importante que entendemos ahorita es que esta permeabilidad magnética es qué tan fácil pasan estas líneas de campo magnético, líneas de fuerza magnética a través de ese cuerpo. Tengo aquí, muchachos, 2 imanes que se atraen, si los alcanzan a ver. Ay, que lo tapo con mis dedos. Ahí está. ¿Se ve uno, se ve el otro? No se ve el otro. Ahí está. Entonces se están atrayendo. Entonces aquí no hay nada más que aire entre ellos. Entonces lo único que afecta es la permeabilidad del aire. Pero si en vez de tener eso yo tuviera algo entre ellos, como que no sé qué sea, tengo mi figurita de FOMI, y entonces tuviera algo entre ellos, no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, acá. Ahí siguen teniendo una cierta atracción, pero si le pusiera ya algún otro material, pues voy a ver que de alguna manera ese efecto se ve afectado. Aquí todavía, pero ya se siente un poco más débil, sigue presentando el efecto. Y si le pusiera otro material, tal vez ya no alcanzaría a tratar de juntar estos imanes. Entonces, dependiendo del material, la sustancia que los separe, pues esas líneas, esos materiales pueden o no dejar pasar esas líneas de fuerza magnética, y entonces, pues disminuir ese efecto de atracción o de repulsión entre los imanes. Y a esa característica se le llama permeabilidad magnética. Entonces, bueno, después, esta permeabilidad magnética tiene un cierto valor para cada sustancia, y entonces se puede determinar una permeabilidad relativa si se compara la permeabilidad de la sustancia con la permeabilidad del aire o del vacío, y entonces se obtiene una permeabilidad relativa. Esta permeabilidad relativa es una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir que sea una cantidad adimensional, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda qué es una cantidad adimensional? No tiene unidades. Que no tiene unidades. Muy bien, gracias. Esa es una cantidad adimensional.
Esta es una permitividad relativa, que es una cantidad de dimensión, no tiene unidades porque resulta de dividir la permitividad absoluta de una sustancia entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. ¿Sí? Entonces aquí tengo esa expresión. Esta permitividad relativa la puedo obtener dividiendo la permitividad de una sustancia, un valor que sea, el valor que sea de la permitividad de esa sustancia, entre la permeabilidad del aire o el vacío, que voy a simbolizar siempre con esta mu, con un subíndice 0. Esta va a ser mi permeabilidad de referencia. Esta permeabilidad de referencia, aquí está mal, esto no es cierto. Esta permeabilidad del aire o el vacío, que va a ser mi referencia, vale tanto como 4pi. 4pi por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades tiene? Pues tiene todas estas que marcamos aquí. Tiene estas unidades, tiene estas unidades y tiene estas unidades, dependiendo de cuál vaya a ser su aplicación. Entonces, pero este es su valor, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi porque es alrededor del espacio. ¿Sí? Y entonces este es el valor de la permeabilidad absoluta del aire o el vacío. Y entonces finalmente pues, nosotros podemos obtener la permeabilidad de cualquier material si despejando de esa ecuación encontramos que va a ser igual al producto de la permeabilidad del aire o el vacío, que es esta, multiplicado por la permeabilidad relativa de ese material. Ya se va a acabar la sesión. Vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos después de que se termine. Vamos a seguir hablando cómo esta permeabilidad define las propiedades de ciertos materiales para clasificarlos de cierta manera y cuál es su comportamiento. Los veo en 2 minutos, muchachos.